El episodio de hoy lo comparto con Rodolfo Carrillo, chamán de liderazgo consciente, y hablamos sobre cómo todo está conectado y la separación es una ilusión. Como es arriba, es abajo. Somos parte del todo y lo que pasa dentro de nosotros también pasa afuera. Hola, yo soy Nati Salazar de Healthy Happiness y esto es The Healthy Happy Podcast. Un espacio para aprender y compartir entre todos, porque la vida no tiene una receta establecida, pero todos tenemos nuestros ingredientes secretos que podemos compartir con los demás. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a este episodio de The Healthy Happy Podcast. Hoy estoy acompañada de Rodolfo Carrillo, que es un chamán de liderazgo consciente. Y el título del episodio de hoy se llama Como es arriba, es abajo. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido. Hola, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí, Nati. No, gracias a vos por aceptar mi invitación. Rodo, antes de que entremos en este tema específico, me gustaría que nos contes un poco sobre lo que vos haces para las personas que no te conocen. Claro. Bueno, ahora mencionabas el tema de chamán de liderazgo consciente, ¿verdad? Creo que desmembrando un poquito esto, se puede explicar lo que hago. El chamán es aquel que hace un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo inmaterial, entre el mundo físico y el espiritual. Y yo vengo del mundo de los negocios, estudié negocios, estudié un poco de psicología paralelo a los negocios, pero me he dedicado al mundo de negocios toda la vida. Y hace unos años la gente me empezó a preguntar que cómo me mantenía yo cuerdo y sano en este mundo, especialmente porque me especialicé en el tema de empresa familiar, entonces lidiando con familias, conflicto familiar, emociones. Claro. Y pues yo también tengo una práctica de meditación desde que tengo 7 años. Lo cual me parece impresionante. Sí. Entonces desde pequeñito estoy en este mundo de ir para adentro, o sea, inicialmente guiado por mi mamá, después siguió por otro montón de caminos. Y como te decía, hace unos años me preguntaron cómo hago yo para mantenerme cuerdo y sano y centrado en toda esta dinámica, y pues yo empecé a hablar de mi práctica de meditación. Entonces me empezaron a pedir que la compartiera. Y después la gente me empezó a pedir que por favor la compartiera, pero en el mundo de negocios. Entonces empecé a traer la práctica de meditación y conciencia al mundo de negocios, y hoy básicamente lo que hago es traer conciencia o hacer este puente entre el mundo espiritual y el mundo material, o sea, a través de la conciencia en el liderazgo y en los negocios, ¿no? O sea, entonces traer líderes a mirar hacia adentro qué está pasando en ellos, cómo se están presentando para así influenciar a otros desde su ser, ¿verdad? Desde quiénes son. Y en el ámbito laboral, que justamente eso nos lleva al tema de hoy, porque usualmente solemos separar las cosas, separar todo lo que hacemos, una cosa y otra, y sobre todo en este ámbito de la conciencia, no sé, empezamos ahí en el proceso individual e incluso nos queremos aislar, ¿verdad? Y estar solos en nuestra burbuja perfecta, pero realmente nada está separado. La conciencia es parte de toda nuestra existencia. Claro, la conciencia es lo que somos en realidad, ¿verdad? De hecho, no podemos ni siquiera desconectarnos de ella. Es parte de las cosas que para mí es súper importante entender, y es, yo no tengo que ir a buscar a mi ser a ningún lugar, ¿verdad? Ya yo soy, soy conciencia, soy esencia, soy espíritu. Lo que es importante es reconocerlo para poder actuar desde ahí y no dejar que todas las otras capas que tenemos sean las que lideren nuestra interacción. Entonces, especialmente en el mundo de negocios, esta parte es esencial porque nos hemos desconectado mucho. Ahora hablábamos un poco y te contaba que cuando yo estaba en la U, literalmente estudiaba negocios y psicología, y el mismo día, cosa que claramente no fue casualidad, en la mañana estaba en negocios y mi profesor estaba diciendo, ustedes tienen que dejar las emociones en la casa y no traer las emociones y los problemas de la casa al trabajo. Y en la tarde, en clase de psicología, mi profesora literalmente estaba diciendo, ustedes no pueden dejar las emociones en la casa, si tienen problemas en la casa se los van a llevar al trabajo, y si lo logran hacer, lo que tienen es un brote psicótico, ¿verdad? Entonces ahí empezó, digamos, este entendimiento de que, para mí, ¿verdad? De que es importante el entendernos como seres integrales, y que en el mundo de negocios traigamos esa integralidad, ¿verdad? En aquel momento era la emoción, ¿verdad? Que ya por dicho hoy en el mundo de negocios se entiende claramente que las emociones no se pueden quedar en la casa, pero ahora está el siguiente nivel, que es este tema de la espiritualidad, ¿verdad? Y la espiritualidad tampoco la podemos dejar en la casa, tampoco la podemos guardar para los domingos, o sea, y espiritualidad no como práctica religiosa, sino que como este entendimiento de que hay algo más, claro,
¿verdad? Y No lo puedo guardar en una gaveta ahí. Exacto, y decir, bueno, lo voy a sacar en la noche. Sí, lo voy a sacar solo cuando esté con mis amigos que también hablan de eso. Exactamente. Entonces, por eso para mí este tema de hacer puente entre estos dos mundos, o sea, es esencial, porque lo que andamos buscando es la integración de nosotros como seres, para poder entonces integrarnos con otros, porque la separación, primero, es absurda, o sea, es una ilusión, no existe. Es una ilusión. ¿Verdad? Creernos separados es absurdo. Entonces, en vez de generar esta separación, lo que debemos de hacer es reconocer la unión, la interdependencia, que es una de mis palabras favoritas, para poder mutuamente ayudarnos a crecer, y a desarrollarnos. Claro. Y ahora justamente conversábamos de cómo a veces cuando empezamos nuestro despertar espiritual, empezamos también a juzgar, ¿verdad? Pero como de forma de un bypass espiritual, ¿verdad? Como nosotros creyendo que ya no tenemos que juntarnos con cierta gente u otra que no vibra como nosotros o lo que sea. Y ahí nos estamos separando también. Sí, y es importante, para mí, o sea, el tema de la espiritualidad es importante llevarlo profundo, ¿verdad? Y creo que es maravilloso ver cómo hay un montón de cosas surgiendo por todo lado hoy, pero también es importante prestarle atención que muchas de estas cosas se quedan muy en la superficie. Hay que llevarlo más adentro, ¿verdad? Para entenderlo, para poderlo aplicar. Digamos, el no juicio es esencial en el desarrollo de la espiritualidad, porque si no nos pasa eso, ¿verdad? Entonces es como yo ahora me empiezo a dar cuenta de ciertas cosas en mí, empiezo a tener una mayor conciencia, entonces de repente surge el ego, ¿verdad? Y el ego es como, ya yo llegué a este punto y el otro no ha llegado, yo soy mejor que... Yo voy adelantado. Exacto, yo soy mejor que, yo no me junto con esa gente que tiene esa mala vibra, y volvemos al tema de la unión, o sea, es como todos estamos juntos en este viaje, o sea, no podemos, o sea, este tema de separación es lo mismo que la separación, digamos, monetaria, ¿verdad? De los ricos y los pobres, o sea, es como, solo que ahora lo transmitimos al mundo espiritual, ¿verdad? Los conscientes, los inconscientes. De eso no se trata, ¿verdad? Se trata de que todos nos acompañemos para generar un bienestar colectivo, porque el único bienestar que es sostenible es el colectivo, el individual no. Claro. Todos estamos juntos en este viaje. Claro, pero digamos, Rodo, ¿vos crees que esto es como una parte de este proceso de uno mismo despertar? O sea, son como, tal vez no pasos, porque obviamente todo el mundo tiene distintas experiencias referentes a su vida personal y el despertar propio, pero puede ser como parte de, ¿verdad? O sea, porque yo empiezo a juzgar a los demás, ya yo empiezo a creer que yo ya estoy entendiéndolo todo, ¿verdad? ¿Y cómo hago luego cuando me doy cuenta para no juzgarme a mí mismo también por haber hecho eso, ¿verdad? Es como un círculo ahí que va. En realidad lo que hay que entender es que es un trabajo permanente, o sea, eterno. No se llega a ningún lugar. De hecho, hay una frase de Osho en uno de los libros. A mí Osho me encanta sus enseñanzas. Su vida es muy cuestionable, pero sus enseñanzas, y hay que entenderla, pero sus enseñanzas son muy poderosas. Y hay una frase de él que él dice, cuando crees que has llegado, cuidado, porque ese es el ego hablando, ¿verdad? Entonces, porque en el mundo de la conciencia no se llega, o sea, la conciencia no es un lugar al que accedemos y es, ya, no es un llegué, fin, sino que es un estado, y es un estado de darme cuenta constantemente, darme cuenta que tengo un ego, que el ego siempre va a tener una voz, siempre lo va a tener, ¿verdad? Y su rol es protegernos, y su rol, o sea, y su naturaleza es generar una identidad. Yo soy esto, ¿verdad? No, yo soy nada. El yo soy de la conciencia es un yo soy punto. O sea, tal vez con un signo de exclamación al final. El otro le agrega. El otro es yo soy 3 puntos suspensivos, ¿verdad? Y entonces yo soy ingeniero, yo soy administrador, yo soy psicólogo, yo soy maravilloso, ¿verdad? O maravillosa, ¿verdad? Entonces ese es el ego hablando. Claro. Y está bien, o sea, ese es el rol del ego, nada pasa, ¿verdad? De hecho, ese ego nos ayuda a potenciarnos de muchas formas. Lo que no podemos dejar es que el ego sea quien nos guíe, ¿verdad? Entonces, es prestarle atención, es estarlo reconociendo constantemente para ponerle, estate quietos. Digamos, eso te iba a preguntar justamente porque a veces satanizan demasiado el ego, ¿verdad? O sea, de repente es como, no, es que lo que tenés que buscar es no tener ego, pero eso no va a suceder. No se puede. O sea, no se puede mientras tengamos un cuerpo, tenemos un ego, porque tenemos que tener una identidad para poder habitar un cuerpo. La única manera de finalmente trascender el ego es dejando el cuerpo, ¿verdad? Esa es la iluminación plena, digamos, en las filosofías orientales.
hay varios estadios de iluminación. La iluminación plena es cuando ya se deja el cuerpo. El samadhi, diría, ¿o no? El samadhi es el estado al que se alcanza, Ujú. ¿verdad? O sea, pero digamos, la iluminación plena es cuando ya simplemente nos volvemos uno con todo, Ujú. ¿verdad? Entonces, digamos, el samadhi se puede alcanzar por momentos, Ok. ¿verdad? En meditación podemos llegar a este estado de samadhi y estar ahí, reconocernos unidos con todos. Pero ya el serlo de manera permanente, digámoslo así, Cuando abandonamos el es cuerpo. cuando dejamos el cuerpo, ¿verdad? Mientras tengamos un cuerpo, siempre el cuerpo va a tener algún grado de identidad, porque es como este es mi cuerpo, ese es el tuyo. Ujú. Ya ahí estamos. Ya ahí está el ego. Ya ahí está la ilusión. Exacto. Y entonces es como, sí, está bien. O sea, porque la única manera de interactuar con este mundo es a través del cuerpo. Claro. El cuerpo como interactúa. Entonces el cuerpo hay que abrazarlo, el ego hay que abrazarlo. No dejarlo que guíe, Ujú. pero Ok. sí reconocerlo. Sí, tengo un ego que me permite incluso tener esta conversación. Claro. Si no tuviera el ego, no puedo tener esta conversación. 100%. No me daría cuenta. Ajá. Sí, Rodo. Y me parece también que esto del ego, o sea, cómo yo empiezo como a hacerme amiga de él, porque al final tengo que hacerme amiga de mi ego para poder vivir en la vida un poco más consciente y dándome cuenta cada vez que esa vocecita llega y me dice, no, vos sos mejor que eso, vos esto y lo otro. Ok. Entonces el punto está tal vez en identificar cuando él me habla. Ajá. En realidad, siempre habla la mente y el ego, que son uno, ¿verdad? Están en un mismo... Nivel. Sí, digamos que el ego está contenido dentro de la mente, técnicamente, pero bueno, los podemos separar para entenderlos. Ujú. La conciencia, lo único que la conciencia hace es darse cuenta. Ok. Eso es todo lo que la conciencia hace. Eso es lo que hay que hacer. Y entonces el ego juzga y la conciencia es como... Y entonces como, ya el ego es como, uy, sí estoy juzgando. Ok, suelta el juicio, o sea, suéltalo, ¿para qué? ¿De qué te sirve el juicio? No me sirve de nada, solo para generar más ilusión de separación. Suéltalo. Ok, listo, lo suelto. Y después la mente genera un pensamiento y un pensamiento de sufrimiento y entonces la conciencia es como... Y la mente es como, ok, vamos a soltar el pensamiento, ¿verdad? Pero esa es la parte que es importante para mí, es reconocernos conciencia. La conciencia es pura. La conciencia no hay que trabajarla, no hay que desarrollarla, no hay que guiarla, no hay que estructurarla ni entrenarla. La conciencia solo se da cuenta todo el tiempo. Y entonces es la mente la que agarra y está contando una historia y la conciencia dice, ¡ey! Y la mente dice, ¡ay, ok! ¿Verdad? Por eso es que hay que darle herramientas a la mente. O sea, y hay que profundizar en la filosofía. Una de las herramientas es el entendimiento del no juicio. ¿Verdad? Entonces el no juicio, dice, sí, o sea, ¿qué significa el no juicio? ¿Es dificilísimo? Sí, claro, es dificilísimo. En realidad es casi imposible no juzgar. El objetivo no es no juzgar, el objetivo es darme cuenta cada vez que estoy juzgando para poder parar. A ver, el juicio puede ser positivo. Entonces yo entro aquí y veo y digo, wow, qué bonito, o sea, qué bonito todo, o sea, está lindísimo el set, está lindísimo. Wow, me encanta. Estoy juzgando. Estás juzgando. Estás dando una opinión de si algo te gusta o no. Exacto. Pero es un juicio positivo. Es un juicio que nos va a permitir conectar, que nos va a permitir disfrutar, que me va a generar emociones expansivas. ¿Todo bien? Disfrútalo. Disfrútalo. Ahora, si el juicio se convierte, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Yo no tengo eso en mi casa, qué malo. O sea, es que yo no... Claro. Entonces ya ahí el juicio me está generando sufrimiento. Ese lo voy a soltar. Ahí acabas de decir una palabra clave, ¿verdad? Sufrimiento. Exacto. Es cuando me genera sufrimiento. Exacto, porque la vida, en realidad, dentro de todo mi camino yo he andado por un montón de ramas y de estudios y todo. O sea, hoy la filosofía a la cual soy más afín es el budismo. Entonces me refiero mucho al budismo, lo cual no creo que sea necesario hacerse budista para lograr nada, ¿verdad? Sino que el budismo es una filosofía súper robusta, es una ciencia también. O sea, el budismo lo podemos separar en filosofía y en religión. Y yo soy afín a la filosofía, la religión no la practico como tanto. La religión tiene sus ritos y rituales, pero la filosofía sí es muy robusta. Y la base de la filosofía del budismo dice que el objetivo es deshacernos del sufrimiento. Es eso. Es eso. ¿Verdad? O sea, ahora ahí... Y suena tan fácil. En realidad... Es fácil. En realidad, si nos entrenáramos desde pequeñitos, no sería tan complicado. Claro. Lo que pasa es para la mayoría de nosotros, desde pequeñito lo que hace es que se nos entrena en contra de
de liberarnos del sufrimiento. Entonces se nos entrena para apegarnos para a las sufrir, cosas. ajá. ¿Verdad? Entonces, como este es su vaso, cuide su vaso porque este Que es no el se lo único que tiene, robe. ¿verdad? O sea, cuidado se le rompe, o sea, no lo bote, pues si se le rompe el vaso se queda sin vaso. Entonces es como, ok, ahora lo que me generó es pánico, es romper el vaso. Y si ¿verdad? lo rompo siento una culpa. Exacto. Entonces, nos entrenan toda la vida por pura ignorancia. Sí, Porque eso es también es. la clave para trascender el sufrimiento, es trascender la ignorancia. Entonces, por pura ignorancia se nos entrena para sufrir. Y ahora lo que tenemos es que reentrenarnos. Que hacer de el manera trabajo. diferente. Y lo has dicho varias veces, la palabra entrenar. Y incluso nos contás que la conciencia no se puede entrenar, porque ella nada más ahí está. Entonces es la mente la que tenemos que entrenar. Exactamente. Entrenamos la mente en patrones, o sea, patrones mentales. En este momento, muchos de nosotros tienen patrones mentales. Es decir, si a mí se me cae y se me quiebra el brazo, probablemente entonces siento un poco de vergüenza, siento, uy, no, y me disculpo y todo. Y los vasos se caen y se quiebran. Esa es la realidad. Nada es permanente. Sí, el vaso se cayó y se quebró. Ese sería un ejemplo de desapego. Exacto, ¿verdad? Y de no juicios, como dice, los vasos se caen y se quiebran, punto. Y ya. Ya. No me echo a morir. Exacto, pero los patrones mentales que tenemos, o sea, ya inculcados en nosotros, es eso, ¿verdad? Es como, ay, no, si quebras algo, tenés que disculparte y sentirte mal. Incluso si alguien quiebra algo en mi casa y no se disculpe, no se siente mal, uno dice, ¿quién se cree yo? Se cayó un vaso. Sí, claro, es que todo está hecho, digamos, en la sociedad está hecho así, en ese comportamiento. Entonces todos estamos esperando un comportamiento específico de otra persona, de mí mismo, y si no llego ahí, entonces ya empiezo en ese discurso interno. Exacto. Y es más, digamos, yo venía para acá y yo pensé, o sea, uy, ¿cómo tengo que ir vestido? Y es simplemente un patrón de pensamiento. Claro. Y entonces es como, ¿sabes? Que no, que yo he visto Nati, las fotos que ha posteado, y entonces esto va en video y todo el asunto, y cómo me tengo que vestir para encajar. Como, y después uno, o sea, y como soy yo y ya. Exactamente. Entonces, no vienen shorts y camiseta, porque tampoco quiero desentonar tanto, ¿verdad? Pero tampoco me voy a vestir formal, o sea, porque es que ese no soy yo. Sí. ¿Verdad? Entonces, aunque este está muy bonito, o sea, yo no me voy a venir, o sea, tan formal como para fingir quién soy, ¿verdad? Total. Entonces, ¿verdad? Pero lo importante, como te decía, y a lo que quería llegar es, reconozco mi patrón de pensamiento. Reconozco que mi mente va... Lo veo. Justo, o sea, el mero hecho de hacer la pregunta, ¿cómo tengo que vestirme? Le escribo a Nati a ver cómo me he visto. Y lo pensé. Y de repente, yo sí que voy a estar escribiéndole. Voy a ir, según lo que yo entiendo, cómo me voy a encajar, o sea, sin sentirme yo incómodo. Y así me vestí. Pero el reconocimiento del patrón de pensamiento es esencial. Eso es lo importante, que te diste cuenta que dijiste, no, o sea, ¿por qué estoy yo preguntándome esto? Pero lo vemos todo el tiempo en nuestra vida, o sea, bueno, yo digamos que tengo tantos años de trabajar en redes, por mucho tiempo me sentí mal de ser diferente a las demás. Y también me pasaba en los eventos, cuando iba a cosas, pensaba demasiado cómo iba a ser vista por la gente. Y eso genera mucho sufrimiento realmente. El nivel de ansiedad que yo sentía antes de ir a un evento o de ir a algo era, o sea, mejor ni iba. Y muchas veces no iba, porque me impedía, la sensación me impedía disfrutar. Entonces, ¿cómo vamos poco a poco haciendo esto, Rodo? ¿Cómo, digamos, alguien está escuchando por primera vez y se está dando cuenta, oh, wow, sí, yo siempre toda la vida he hecho eso? ¿Cómo empiezo? Prestando atención y el prestar atención básicamente se entrena. O sea, y de nuevo, ¿qué es lo que entrenamos? Lo primero que tenemos que aprender es a darnos cuenta que no somos la mente. Y eso es lo más fácil que hay en el mundo. Porque con solo que yo me siente, me quede quieto y empiezo a observar un punto fijo, en este caso lo más común es la respiración. Yo observo la respiración, de repente me voy a dar cuenta que la mente empieza a pensar, y bueno, ¿pero por qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy observando la respiración? Esto es estúpido. Y en eso escucho, y mira, o sea, la mente, ya no estoy prestando atención a la respiración, la mente está contando una historia. ¿Quién se dio cuenta? Yo me di cuenta. ¿Y quién soy yo? Y ese es el primer y el más importante despertar. Es como, ¿quién se dio cuenta? ¿Quién escucha la mente? ¿Yo? Yo no soy la mente. Y entonces, y ahora empiezo a ver la mente, donde la mente se va y empieza a contar historias todo el tiempo, porque esa es la naturaleza de la mente, es pensar y contar historias. Eso es lo que hace todo el día. Entonces,
Ahora genera un poquito de distancia y la empiezo a ver dónde va. Y después cuando se va por una de esas historias oscuras y tétricas, entonces como aprender a decirle, no, por ahí no, vamos por acá, ¿verdad? Y aprender a redirigirla. Por supuesto, esta parte suena muy fácil, pero hay algunos patrones de pensamiento que están muy enraizados por situaciones muy específicas en nuestra vida, ¿verdad? Entonces hay situaciones de trauma o situaciones sumamente impactantes en nuestra vida que nos generan un patrón de pensamiento que nos lleva por ese túnel, ¿verdad? Entonces en algún momento en la niñez alguien llegó y, o sea, usualmente alguno de nuestros padres llegó y nos dijo algo muy grosero o algo que nos tocó, algo que nos dolió mucho, y entonces yo aprendí a no levantar la voz, porque cuando yo levanté la voz mi papá se volvió y me dijo, es que usted es un idiota, o sea, ¿cómo va a decir eso? Y yo pasé el resto de mi vida hablando entonces suavecito. ahora ya yo no levanto la voz, ¿verdad? Entonces es como, es importante, o sea, después, o sea, redirigir ese pensamiento es bastante más complicado porque lo que el ego está haciendo es protegiéndonos. Claro. Del ego por detrás nos está diciendo, es que no levante la voz porque si no nos van a decir estúpidos, o no levante la voz porque si no nos van a rechazar. Claro. Entonces, esos son un poquito más difíciles, pero la mayoría de nosotros no tenemos muchos de esos. Yo te iba a preguntar eso, si más bien no la mayoría de gente venía de ahí el asunto. Todos tenemos algunos, pero la mayoría no tenemos muchos. Okay, muchos, sí. ¿Verdad? Hay una situación ahí. Una, dos, tres situaciones que después se repiten muchas veces, ¿verdad? Y eso sí es posible. Entonces es importante ir a encontrar esas y trascenderlas. Y es muy útil poderlo hacer. Pero la mayoría de nosotros se ha sido educado dentro de un ambiente bastante sano, ¿verdad? Por supuesto, si ya yo tengo casos extremos donde ha habido demasiado sufrimiento y muchísima violencia en mi infancia, entonces es posible que tenga que hacer un trabajo un poquito más grande. Pero no es tanto tampoco. Y cuando digo que no es tanto es porque desde la conciencia lo que es importante es reconocer los patrones para redirigirlos. No hay que hacer un proceso profundísimo ni larguísimo, es empezar a darme cuenta. En realidad para la conciencia es fácil. Exacto. Es tal vez el ego el que nos cuenta esos cuentos de que esto va a ser muy difícil, mejor no lo hago. Exactamente. Porque la conciencia está bien, la conciencia es inmutable. La conciencia se da cuenta nada más. El ego es el que se aferró a ese patrón y dijo, no, ya yo no valgo nada. Pero ¿quién dijo? Yo ego. O sea, bueno, me lo dijo mi papá, pero yo ego es el que no valgo, es el que ahora me creo que no valgo nada. Y él no sabe, que es por eso que lo cree. Exacto. Y ya si se lo quitamos, o sea, si le decimos, no, pero ese fue tu papá, entonces el ego es como, y yo lo puedo seguir creyendo. Y si quieres seguirlo creyendo, lo puedes seguir creyendo. ¿Lo puedo cambiar? Sí, por supuesto que lo puedes. Ok, lo voy a cambiar. Y lo cambio, ¿verdad? Pero usualmente tenemos que ir a encontrar la causa raíz, ¿verdad? La causa raíz es importantísima. Sí, bueno, yo en mis mismos procesos, en mis propios procesos, entiendo ahora que sí, la verdad. Incluso hablando con vos, me decías como que si uno de repente trata algo, no sé, que pasó hace poco, y esto fuera un dominó, solo se caen unas fichas. Pero si voy a la causa raíz, puedo botarlas todas para cambiar ese patrón o lo que sea. Exacto, y ese es, digamos, no sé, en patrones de relacionamiento. Entonces yo puedo trabajar mi última relación. ¿Y qué pasó en mi última relación? Y tengo otra relación, ¿y qué pasa en esta relación? Y tengo otra, y en esta relación. Pero si yo me voy a porque me estoy emparejando o relacionando con este tipo de personas, y me voy a la raíz, entonces yo agarro y probablemente está en la relación con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi hermana, con una figura importante en mi niñez, o sea, entonces si yo la trabajo ahí, de repente ya todas las otras como, claro, entonces yo esto lo repetí aquí, lo repetí aquí, lo repetí, pero ya no lo quiero repetir más. Ya es cierto que cobra sentido todo. Exacto. Incluso esta frase que dice como lo que resistes persiste, y ya lo que uno se da cuenta ya lo puede transformar, es cierto. 100% las situaciones vuelven una y otra vez para informarnos, porque siento que uno las crea como para darse cuenta, pero hasta que se dé cuenta deja de repetirlas. Exacto. Y eso es esencial, y es entre más empujemos algo humano, resistamos a aceptar algo que está listo para salir, más va a empujar de vuelta para salir. Entonces más se nos va a presentar. Y ese es
digamos, es un poco como también todo lo que es la inteligencia emocional. O sea, la inteligencia emocional hoy nos dice que en vez de agarrar las emociones y embotellarlas y guardarlas en algún lugar, lo que tenemos que hacer es aceptarlas. ¿No? Y decir, sí, estoy molesto, sí, estoy molesto. Ahora, no tengo derecho a agarrar mi enojo y desquitármelo con todo el mundo alrededor, ¿no? Entonces, eso es otra cosa. Pero aceptar que estoy molesto para poderlo descargar de una manera sana, que puede ser un ejercicio, puede salir a caminar, puede ser escribir, que es de las cosas más poderosas que puede haber, y lo descargo. Me ayuda realmente a sacarlo. Lo suelto, si no lo dejo ahí acumulado para que explote en la siguiente situación. Exactamente. Rodo, y estos mismos patrones me van a afectar en el resto de mi vida, ¿no? O sea, en todas las áreas de mi vida. Entonces, ¿cómo yo podría pretender que una cosa se trabaja por un lado y después me desconecto de la otra si todo está junto, todo es una sola cosa? Correcto. Y lo importante es entender que la naturaleza de la mente va a ser encontrar formas de facilitarnos la vida, ¿verdad? Entonces va a generar estos patrones. Estos patrones son aprendidos en su mayoría en la infancia, porque es cuando teníamos menos información, y luego, o sea, nos va trayendo, o sea, al día de hoy podemos seguir reaprendiendo patrones, pero ya hoy tenemos una base que me dice, no sé, que yo llego a la esquina o sea, salgo a caminar, llego a la esquina y veo para ambos lados antes de cruzar la esquina, o sea, ya eso no lo voy a reaprender, ¿verdad? Incluso si me mudo a un país o a una ciudad donde no hay carros, probablemente al principio voy a llegar a la esquina y me voy a fijar, y es como, no, pero en esta ciudad no hay carros, y voy a llegar a la otra esquina y me voy a volver, que necio yo, pero que no hay carros, hasta que reaprenda que no hay carros, ¿verdad? Es porque la naturaleza de la mente es generar estos patrones, y siempre podemos aprender más. De hecho, uno de los principios de vida, la mente de principiante, estar siempre buscando aprender más, ¿verdad? Pero es importante entender que ya hay una base de información, ¿verdad? Entonces, cuando decís que todo está conectado, es en muchas formas, ¿verdad? Primero, toda nuestra historia está conectada a nuestro presente. No podemos desapegarnos de nuestra historia, ¿verdad? Pero además, el quién soy yo tiene un impacto a mi alrededor, quiera o no, ¿verdad? Porque vivo en este planeta, en esta sociedad, en este contexto. Pero digamos, eso es, si vos estás aquí sentada sola, no es lo mismo a que si estoy sentado yo o que si está sentado X otra persona, ¿verdad? O sea, el mero hecho, siempre pongo el ejemplo, o sea, yo llego a trabajar con un equipo en una empresa y ellos están ahí, en el momento que yo entro a la sala, la dinámica cambia. Todo el body language cambia. Aunque yo no diga nada, con solo que yo entre a la sala y haya un extraño en la sala y me siente en una esquina en silencio, la dinámica cambia radicalmente. Sí, ya no van a estar hablando con la confianza que tal vez estaban antes de que entraras vos. Exactamente, o al revés, o sea, de repente es como, mira, ahora tenemos un espectador y entonces ahora se desinhiben más y empiezan a decir otro montón de cosas porque ahora hay un tercero o un cuarto, claro, ¿verdad? Entonces, y ese que entra, ¿verdad? Y por eso el tema del liderazgo, ¿verdad? Esa persona que entra a ese espacio viene condicionada por toda su historia, ¿verdad? Entonces, cuando yo entro a ese espacio, si a mí en mi vida, para seguir usando el ejemplo anterior, si a mí en mi vida mi papá me dijo que no levantara la voz porque sonaba estúpido o lo que fuera, entonces yo entro a ese espacio, entro callado y me siento en una esquina, o sea, y no digo nada, ¿verdad? Y me da miedo levantar la voz. Si a mí, por el contrario, de chiquito, cada vez que yo levantaba la voz, la gente me aplaudía y dice, ¡ay, qué bien, qué bonito! Entonces yo probablemente entro y tomo dominio del espacio, ¿verdad? Es como, ¡ay, cómo están todos!, ¿verdad? Entonces, el trabajo de liderazgo, ¿verdad? Ese trabajo de influencia a lo otro es un trabajo primero interno. ¿De dónde vengo yo? Y cómo estoy generando ese impacto alrededor. Porque todos generamos un impacto alrededor, queramos o no. 100%. Una persona, o sea, que, volviendo a las emociones, es una persona que entra a un espacio con una cara larga, genera una influencia alrededor. Quiero o no. Como una sonrisa también. Exactamente. Wow, sí, todos andamos cargando como con nuestras historias, pero llega un momento en que uno se tiene que hacer responsable de eso, ¿verdad? Ya yo no puedo como decir, ay, es que es mi historia. Tal vez la connotación con la que vemos estos temas nos puede provocar un poco de miedo, indagar qué hay ahí, ¿verdad? Como empezar a investigar por qué yo reacciono de cierta forma ante una situación o lo que sea. He escuchado a mucha gente tal vez expresar que todo está bien, que no tiene ningún problema, lo cual a mí me parece tal vez un poco increíble, digamos.
Pero ¿vos crees que la connotación como de todas estas heridas de infancia puedan provocar como que la gente más bien le tema a indagar? Claro. Y para mí, o sea, como hablábamos hace un rato, o sea, la palabra herida genera una resistencia en sí. Y creo que, o sea, al menos yo en mi práctica trato de tener mucho cuidado con las palabras que se usan porque generan un impacto. Entonces, sí, si hablamos de, bueno, vamos a ir a buscar las heridas de infancia, una persona puede decir, no, pero es que yo tuve una infancia muy bonita. Ok, perfecto. O sea, lo importante es reconocer que la infancia que tuve me generó patrones de pensamiento. Patrones de pensamiento que son limitantes o potenciadores dependiendo de la condición y la circunstancia. Entonces, por ejemplo, una vez yo trabajé con una muchacha que en el momento que quedó embarazada empezó a tener ataques de ansiedad. Y nunca había tenido ataques de ansiedad, pero estaba teniendo serios ataques de ansiedad. Entonces empezamos a indagar, bueno, ¿por qué los ataques de ansiedad? En el momento presente no parece tener ninguna razón, o sea, ella está feliz de estar embarazada, está feliz o sea, tiene un esposo maravilloso, tiene una relación lindísima. Empezamos a irnos para atrás y entonces vemos que tuvo una infancia maravillosa. ¿Verdad? Y entonces como, bueno, sí, no hay trauma, no hay estrés, no hay nada. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Y después de hablar nos dimos cuenta que lo que ella había tenido una infancia tan maravillosa que lo que tenía era ansiedad de no poderle dar a su hija la infancia que ella tuvo. Wow. Y que eso era lo que le estaba generando los ataques de ansiedad, el miedo de no poder ser ellos como padres o ella como madre, la madre y los padres que ella tuvo. Si como una sé, autoexigencia. Exacto, yo no sé si lo voy a poder replicar. Entonces, su herida, digamos, o sea, o su trauma era que había tenido una infancia perfecta y maravillosa. O sea, jamás lo pensaría uno, digamos. Exacto, porque es que no es un tema de verlo como trauma o como herida, sino es un tema de entender un patrón de pensamiento. Algo más neutral, ¿verdad? Exacto. Como una forma de verlo más neutral es, ahí hay un patrón de pensamiento, no lo vamos a etiquetar como bueno o malo. Exacto. Porque en este caso estás diciendo que uno diría, wow, fue buenísimo su infancia y lo que sea, entonces ¿por qué va a aparecer algo? Pero es el patrón el que se manifiesta. Exacto, porque a la hora de ella convertirse en mamá, entonces le genera la ansiedad o el patrón de pensamiento de que yo tengo que darle a mi hija lo que yo recibí y no sé si puedo, ¿verdad? Entonces como no sé si puedo, me genera esta ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es hacer las paces con que tal vez no pueda, ¿verdad? Y entonces lo que yo tuve fue maravilloso, pero a mí me toca hacer lo mejor que pueda con mi hija, pero si no se puede, no se puede, ¿verdad? Y abrir en la mente a que sí, puede ser que no pase, y está bien, ¿verdad? Entonces, volvemos a la conciencia es neutra. Entonces, al darme cuenta del patrón de pensamiento, me doy cuenta que el patrón de pensamiento en su momento fue tremendamente potenciador, es como yo tuve una infancia hermosa, maravillosa, llena de amor y todo, y yo he disfrutado de mi vida plenamente, pero en este momento esa infancia maravillosa, cuando yo me veo como mamá, me está generando una limitante. Entonces como, ok, o sea, suave, necesito expandir este pensamiento para poder generar bienestar. Y listo. Al final, otra vez volvemos al desapego. Es como el desapego del resultado, ¿verdad? Porque incluso vos decías, la conciencia no es un destino, no es como algo a lo que yo quiero llegar. Entonces es como recordar eso todos los días, porque así es como puedo abrir, como dijiste, expandir esos pensamientos que me limitan todos los días. Porque es que, bro, yo pienso que en cualquier cosita mínima, ahí tal vez hay una creencia limitante que me impide dar un paso más allá. Una posibilidad más allá. No solo limitantes, sino que también potenciadores. Entonces, todos son creencias. Exacto, y no es todos los días, es todo el tiempo. Es peor, y peor entre comillas, porque lo estoy juzgando a propósito. Porque hay patrones tremendamente potenciadores que lo que queremos es fomentar. Si yo me siento cómodo en un espacio, entonces yo quiero seguir sintiéndome cómodo. Como, hey, qué bien que me fue, qué bien que me sentí haciendo esto. Quiero seguirlo haciendo y quiero darle más fuego, o sea, ponerle más leña a ese fuego, ¿verdad? Es como, sí, démosle camino, sigamos por aquí. Cuando hay patrones de pensamiento limitantes, entonces quiero cambiarlos. Y agarrar y decir, no, pues eso me está limitando a disfrutar, voy a cambiar el patrón. Lo que decía es que,
o el por qué decía que es el problema o lo difícil, en realidad no es difícil, no es un problema, es que cuando nos afianzamos en la conciencia siempre está en paz. Entonces todo esto está pasando a otro nivel. Mi mente está loca. Sí, mi mente está loca. Sí, okay. Mi mente está loca. O sea, ahora yo he aprendido a disfrutar de la locura de mi mente a distancia. Claro. Sí, a veces se va en viajes ahí terribles y cuenta historias, o sea, y yo sí, lo que hago es después, o sea, observarla un rato y disfrutar de la historia terrible que se está contando y después como que ya cuando me cansas como que ya. Ay, qué lindo poder disfrutar de esa historia terrible. Y a veces se va en sueños maravillosos, ¿verdad? Y entonces empieza a soñar con todo lo que vamos a hacer y vamos a lograr y cómo la vida va a ser maravillosa. Y de repente es como, ok, venga, porque tenemos que mandar este correo electrónico. O sea, pero con distancia la conciencia no se inmuta. Ni se vuelve loca pensando en este sueño, ¿verdad? Ni se tortura, o sea, pensando en la situación terrible que pasó, que podría pasar. O sea, es como pasa, es una historia. Distancia. Entonces, al afianzarnos en la conciencia, lo que tenemos es paz. Y esa paz la transmitimos a todo lo que hagamos, o sea, en el trabajo, en la universidad, con nuestros amigos, familia. Exacto. Porque todo es una sola cosa. Exacto. Entonces, digamos, esta semana pasada, una de las personas con las que trabajo me estaba contando una historia y estaba llorando y todo el asunto, y yo estoy sentado, no con los brazos cruzados, sentado así, oyéndola. Y entonces me dice, es que me vuelve loca su paz. Y yo me río. Me dice, sí, ve, y además se ríe. Y me dice, no, pero me vuelve loca, o sea, me parece extrañísimo, pero lo entiendo, o sea, pero me explico, pero era como es como yo le decía, yo no me puedo enganchar en tu historia, o sea, no me puedo enganchar, no me puedo meter en tu historia, no, terrible, sí, o sea, es como, no, o sea, yo te estoy viendo a la distancia, y estoy viendo todo lo que me estás contando, estoy viendo los patrones y todo, y cuando estés lista, cuando lleguemos al punto, te voy a agarrar y te voy a decir aquí. Y ella sabe, pues ya tenemos rato estar trabajando, entonces ella sabe que eso viene, ¿verdad? Y entonces también tiene la confianza de agarrar y decir, sí, yo sé, me vuelve loca tu paz, o sea, pero yo sé, o sea, yo sé lo que estás haciendo y yo sé que me estás observando y yo sé que ahora viene y me vas a decir las 3 cosas que yo necesito oír y me vas a sacar de aquí. Sí. Pero eso es como la expectativa del ego esperando el drama o la respuesta o la atención. Sí, probablemente es un tema de por qué no engancha con todo lo que yo estoy sufriendo. Sí, estoy sufriendo un montón. Primero porque no es mi rol, no es mi historia además, ¿verdad? Empecemos porque no es mi historia. Qué importante tener eso claro. Sí, después no es mi rol, o sea, si yo engancho, o sea, nos perdimos los dos. Y no estás ayudándole en nada. Y después es porque esta es mi práctica conmigo mismo. Por supuesto que mi mente se vuelve loca, o sea, y cuenta historias terribles, o sea, y a veces lloro y a veces me enojo, y sí, todo eso pasa, pero pasa a una distancia. Entonces, al poder yo observar todo esto, es como, ya, cuando ya pasó eso, cuando ya estoy listo para que pase, es como que ya. Porque listo. eso es lo que te iba a preguntar, digamos, o sea, te ves envuelto en situaciones en las que sí te dejas atrapar a un ratito. O ya no tanto. O sea, porque tengo claro que vos tenés una práctica desde muy pequeño, ¿verdad? Entonces eso hay que dejarlo claro, ¿verdad? Porque yo esta mañana tuve un episodio ahí como de ira, ¿verdad? Y mucho llanto, en el que en esos momentos digo, ¿cómo es posible, verdad? Y me estoy juzgando a mí misma, porque digo, ¿cómo es posible que me dejé ir, no sé, X cantidad de tiempo en ese drama? Sí, yo vivo una vida muy en paz. ¿Por qué? Por 2 cosas. Primero, porque sí me reconozco conciencia y constantemente, esta es mi práctica de todo el día, todos los días, ¿verdad? Pero también porque ya he entrenado mi mente a por ahí no vamos a ir. O sea, esa no. Por supuesto, siempre hay ciertas cosas que me disparan. O sea, siempre hay ciertas cosas donde, ¿verdad? Y se va por ahí. Y entonces sí tengo esos episodios. Tengo unos pocos al año, digamos, ¿verdad? O sea, no te voy a decir que los tengo todos los días ni todas las semanas. No, porque vivís. Pero ya he hecho muchísimo trabajo. Son muchos años haciendo este trabajo. Muchos, ¿no? Entonces, pero
para mí la clave no es llegar ahí a donde todo esté en paz, sino, digamos, la primera vez que yo, o sea, y lo recuerdo el momento, estaba manejando, estaba entrando a la casa de mi mamá, o sea, es una propiedad grande, estaba entrando, y en ese momento me observé y yo dije, estoy feliz, hace 17 años, yo estoy feliz, y yo, ¿qué es esta vara tan rara? Uno, ¿qué es esto? Literalmente es como, ¿qué es esto? Tengo este problema, tengo esto, no sé qué. Entonces, estaba empezando el negocio, o sea, tengo 18 años en consultoría, en ese momento tenía 1 año, el negocio estaba empezando a levantar, pero no estaba bien. Y tenía, o sea, una situación financiera complicada y todo el asunto. Y yo, pero me siento bien. Y yo, qué raro, o sea, y entonces empecé a observar, y yo, claro, o sea, todos estos problemas, todas estas situaciones están pasando aquí, pero yo estoy acá y lo estoy viendo. Y entonces estoy bien, estoy en paz, estoy feliz. Desde Y el yo sé que- observador. Exacto, yo sé que todo eso tiene solución, Wow. ¿verdad? Eventualmente, y algo lo que no tiene solución no tendrá solución, pero yo estoy bien, yo, En este conciencia, momento presente. ¿verdad? Y a partir de ahí fue reforzar esa práctica. Es como si todo esto que está pasando aquí. Ajá. El cuerpo a veces se enferma, o sea, a veces tenemos emociones, a veces la mente se va en estos raids loquísimos, ¿verdad? O sea, el ego se aferra a cosas y quiere y desea y todo. Y es como, sí, todo eso pasa aquí, pero yo estoy aquí. Y lo decís, Rudo, y siento una paz así escuchándote. Y apuesto que la gente que está escuchando, como pensarse en esa distancia que vos decís, de verdad es como, oh, wow, todo lo que yo creía que era un drama irreparable se vuelve menos importante, ya pierde como su poder. Es como ver una película, y en realidad es eso, es aprender a ver la vida como una película, y entonces la película está pasando, el episodio está pasando, el episodio está súper dramático, pero uno sabe que el episodio se va a acabar. Punto. Y que el protagonista posiblemente ni se muera. Y si se Y muere, se murió en la película, y después vamos y buscamos otro y lo volvemos a ver en otra película. O sea, nada pasa. Nada pasa. ¿Verdad? Es esa distancia que es esencial. Hay situaciones en las cuales es un poco más difícil, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, cuando uno tiene un hijo y un hijo está enfermo, por supuesto que esa distancia es mucho más difícil. Claro. Pero ahí hay que ir profundizando. Pero o sea, puede no podemos. existir. Sí, no, por supuesto. O sea, hay que ir profundizando en la práctica. No podemos empezar con ese ejemplo. Empecemos desapegándonos de las historias más banales. Cuando ya podemos desapegarnos de las historias más banales, podemos ir a las que son un poquito más serias, y hasta que llegamos a ese punto donde podemos realmente generar un desapego de la vida en sí. O sea, sí, la vida va y viene. La vida es nacimiento y es muerte. Punto. Que yo no quiero que se muera. ¿Quién no quiere que se muera? El ego, la mente no quiere que se muera. La realidad es que se va a morir todo el mundo. Todos. Todo se va a morir. Y de hecho es algo como que todos bloqueamos, ¿verdad? Es como nunca pensamos en eso. Exacto. Pero no empezamos ahí, porque ahí, empezar ahí es muy difícil. Hay muchísima resistencia de la mente y del ego para empezar ahí. Empezamos con lo banal y vamos profundizando y vamos generando distancia, hasta que de repente llegamos ahí. Es como, ahí sí. También es una historia más. Es una historia. Todo es historias. Exacto. Y al final, perdón. No, dale. Y al final, todas estas historias están entrelazadas. Cuando digo están entrelazadas, es la historia de mi pasado, está entrelazada a mi presente, y mi presente está entrelazado a todo mi alrededor. Y es donde, por eso yo hablo de liderazgo. Y eso mi historia me permite a mí sentarme aquí en este espacio de cierta forma. Claro. A mí me gustó mucho contar la historia. Hasta los 18 años yo era una persona súper tímida. Yo salí del cole y las personas que me conocieron en el cole, o sea, decían, Rodo jamás se hubiera sentado en esa silla. Jamás, o sea, porque a mí me daba pena pedir permiso para ir al baño. O sea, así de fácil. Wow. Entonces yo quedé incluso los más tímidos, o el más tímido de toda la generación, de ciento y resto personas, ¿verdad? O sea, wow. Y yo salí del cole y yo decidí que yo no quería ser más tímido. Dije, no quiero ser más tímido, no me gusta. Y empecé a cambiarlo. Y claramente... Pero lo decidiste. Así, tomé una decisión, así. Yo no quiero ser más tímido, y entonces entré a la U, y lo que hice fue desarrollé una práctica de todos los días. Me ponían o sea, que a cada clase que entraba me sentaba en un lugar diferente, a la par de una persona distinta, y alguna tontera le decía. Al final del primer año conocí a 200 personas, o sea, no sé, o sea. Wow. Entonces fue una dinámica muy
interesante y también un esfuerzo personal de obligarme a salirme de ese caparazón, ¿verdad? En el cual yo me había creado. Pero el punto es, esta forma en la que yo me presento va a tener una influencia en el espacio. Y la forma en la que yo me presento viene de mi historia. Si yo siguiera siendo esa persona tímida, no podría hacer el trabajo que hoy me hago, que a veces me levanto enfrente de 200, 300 personas a dar una conferencia. Claro. O sea, el niño Tu historia de 17, te puede limitar muchísimo. El niño de 17 años no hubiera podido hacer eso. Jamás. ¿Verdad? Entonces, ¿quién soy yo y cómo me presento ante esas personas? La semana pasada estaba ante un equipo de líderes de una organización bastante grande aquí en el país, 21 personas o 22 personas, o sea, me senté me senté en el círculo enfrente de todos y lo primero que fue y les dije, ¿cómo me ven? O sea, ¿qué perciben de mí? Wow. ¿Verdad? Y entonces, sí, con la posibilidad de que me diga, usted es un patán. Sí, te ves como medio mala gente. Exacto. Como, sí, todo es bienvenido, o sea, pero ¿cómo me perciben? Empecemos ahí, porque lo que quería era abrir un espacio de vulnerabilidad, de confianza, o sea, quería que pudiéramos tener estas conversaciones. Se abrieron. ¿Verdad? Entonces, porque queríamos hablar de ser liderazgo. Entonces, bueno, lo primero que te voy a hacer es yo ser. Y entonces, ok, aquí estoy yo. Ay, qué importante eso que decís. Esa historia interna nos permite influenciar alrededor, ¿verdad? Y nos influencia positiva o sea, expansiva o limitantemente, ¿verdad? Sí, o sea, nos va a influenciar de una u otra forma siempre. Sí. Y ahorita que dijiste lo de tomé la decisión, ¿verdad? Que me saltó como esa palabra, decisión. Es importante como tener la voluntad de cuestionarme esa historia, de preguntarme qué me estará limitando en mi historia. La intención es todo. Sin la intención, del resto no existe. O sea, de hecho, o sea, todo el camino de conciencia parte de esa intención de querer tener una... en el budismo se dice que es importante tener un poquito de deseo para poder recorrer. O sea, en el budismo, digamos, buscamos deshacernos del deseo, porque el deseo nos genera sufrimiento. Entonces no tengo todo lo que no tengo y quiero. Entonces eso por naturaleza me genera un vacío, un sufrimiento. Pero en el camino del bienestar o de la iluminación, o sea, de trascender el sufrimiento, necesitamos un poquito de deseo de decir, ya no quiero más sufrir, o sea, quiero algo más. ¿Verdad? Es ese quiero algo más. Una llamita ahí que encienda. Exacto, me tiene que generar energía para poder recorrer este camino. Porque si no, entonces sí, es muy fácil hacer un bypass tomando alcohol, tomándome alguna droga, o sea... Distrayéndome. Exacto, distrayéndome con cosas incluso que pueden ser sanas, ¿verdad? Me puedo distraer con ejercicio, me puedo distraer con música, me puedo distraer, no sé, leyendo libros, o sea, pero en el fondo me estoy distrayendo. Estoy evitando. Exacto. Qué interesante. Rodo, me parece muy importante en todo esto que estamos hablando es tener presencia, porque digamos, cuando vos me contás esta historia de la distancia, ¿verdad? De que puedo tomar yo y ver las cosas, eso solo lo puedo hacer en el momento presente. Porque yo no me estoy inventando historias o recordando cosas del pasado, o no me estoy inventando escenarios que no existen, que me generan sufrimiento, sino que el común denominador de esa paz y como esa tranquilidad y todo es como presencia. Es que la presencia y la conciencia son lo mismo, ¿verdad? Tal vez la presencia es la manera en la que experimentamos la conciencia. La conciencia solo existe en el momento presente. Entonces, la mente es la que se va. La mente es la que se va al pasado, se va al futuro, pero la conciencia desde el presente lo observa donde se fue. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que es clave aquí? Es no resistirnos. O sea, sí, hay días donde la mente anda viajando. Sí. Y anda contando historias. Me identifico. Y anda contando historias, y anda generando emociones, y anda haciendo un montón de cosas. Y está bien. O sea, cuando digo está bien, es como, bueno, pero es que hoy tengo que producir. Sí, está bien, tenemos que producir. Pero la mente hoy no está en ese estado donde le es más fácil, digamos, estar en presente. Tiene más resistencia, digamos. Sí, y entonces... ahí es donde entran también las prácticas, ¿verdad? O sea, las prácticas de presencia. Entonces, sí, o de traernos al momento presente. ¿A quién traemos al momento presente? A la mente. Entonces ahí es donde podemos sentarnos un rato, tomarnos más pausas,
meditar, o sea, la meditación, ojalá mindfulness, ¿verdad? Hay muchas meditaciones y todas tienen beneficios, pero para la presencia el mindfulness es... ¿Y nos puedes esencial. contar cuál sería ese tipo de meditación mindfulness? Sí, pues, la meditación mindfulness es muy simple, Ujú. ¿verdad? La voy ahí, pero mega recontra simplificar, ¿verdad? Ajá. Entonces, para los que facilitan mindfulness, probablemente dicen, no, pero mucho más. Sí, yo sé. Pero meramente traer la atención a la respiración. O sea, traigo la mente a la respiración, a la atención al cuerpo, qué está pasando en el cuerpo, y yo me doy cuenta, o sea, yo me reconozco conciencia, donde la mente está aquí en la respiración, está en el cuerpo, y cuando se va. Ujú. ¿Quién se fue? La mente. La conciencia no se fue. La conciencia se siempre dio está. cuenta Ajá. que la mente se fue y la traigo de vuelta, Ok. ¿verdad? Y luego la mente se fue otra vez y la traigo de vuelta. Y luego agarró y sintió el aire y empezó a pensar, no, pero ¿por qué entra más por un lado que por el otro? Se fue la mente, la traigo de vuelta. Eso es, Eso punto. es. O sea, y es, a mí me gusta o sea, o generar la imagen de que es traer la mente a casa, ¿verdad? Es como traer la mente al cuerpo, traigo la mente a la respiración, traigo la mente al momento presente. Ujú. Yo. Y después se va y cuenta historias. Como, no, venga un ratico acá. Que uno saca un ratico. Entonces, esos días en que la mente está más alterada, podemos hacer esa práctica si necesitamos enfocarnos, pero realmente mi recomendación es que el día que la mente anda procesando, Ujú. dejémosla que procese. Claro. O sea, permitámosle que si, o sea, está lidiando con ira, ok, vamos a hacer un ejercicio de escritura de la ira. Ujú. Sentamos, descargamos y vamos a ver a dónde nos lleva, porque nos está llevando ahí por alguna razón. Eso. Ujú. O sea, algo nos disparó, o sea, algo generó el disparo que nos llevó a ese estado de ira. Ok, démosle a la mente la oportunidad de mostrarnos a dónde. En este caso, la mente subconsciente de mostrarnos a dónde. Ujú. La escritura es maravillosa por eso. Y eso, digamos, estamos trabajando en una oficina, lo que sea, pues tal vez en algún momento podemos tomarnos el tiempo para ir. Yo siempre le digo a la gente, o sea, en espacios empresariales es como, vea, si usted está en una reunión y usted está sumamente molesto, a punto de estrangular a alguien, ¿Cómo puedo lidiar con eso? ¿qué es lo mejor que puede hacer? Quedarse ahí, pegarle 4 gritos a la persona o tirarle un vaso, o sea, a través de la mesa, claramente no. Tragarme la ira y tratar de poner una sonrisa y decir, o sea, cosas que claramente todo el mundo sabe que no está queriendo decir, Que se nota. puede ser, pero no necesariamente lo mejor. Tal vez lo mejor es simplemente agarrar para la reunión y decir, vea, no estoy en condiciones de seguir la reunión, me voy a levantar, voy a salir, seguimos la reunión en un par de horas o la seguimos mañana. Ujú. Ir, darse una caminata, irse a tomar un café, descargar esa emoción y después volver con una cabeza clara y limpia, o sea, limpia, digamos, de toda esa carga emocional Ujú. para poder retomar una conversación. Wow. En realidad eso es lo más sano que podemos hacer. Pero no es lo que vemos normalmente, o sea, esa honestidad como de decir, hey, mira, hoy tal vez mejor hagamos esto porque mi condición emocional no me permite hacer esto, es más de lo que necesitamos en el día a día, o sea. Pero en realidad es lo más inteligente, porque Claro, ¿qué decisión voy a tomar yo? eficiente incluso. Sí, sí, ¿qué decisión voy a tomar yo desde esa carga emocional? O sea, Ujú. lo que voy a hacer es, o sea, tomar una decisión irracional probablemente, o emocional, Mucho más sano. ¿verdad? Entonces lo mejor que puedo hacer es tomar una pausa. Ujú. ¿Qué pasa? Nada va a pasar porque pausemos. Es más, puede ser que no tengamos que pausar hasta mañana. Pausemos 15 minutos para que yo me vaya a dar una caminata, o sea, me descargue y después vengo ya después 15 minutos después. Nada va a pasar en 15 minutos. Y yo creo que si empezamos a hacerlo en nuestros propios círculos y ambientes, se va como poco a poco normalizando, esperaría yo. Es la influencia, ese es el liderazgo. O sea, si yo me tomo ese espacio, entonces ya ahora le doy permiso al otro de que también se tome el espacio. Claro. ¿No? Entonces el otro me dice, mira, aquel día que vos tuviste eso, hoy me toca a mí. Ujú. Y me levanto y me voy. Nos vemos en 15 minutos. Bueno, yo le dejaría a todos de tarea esto, ser más honestos como con lo que están sintiendo en su día a día y expresarlo, contarlo, comunicarlo. Obviamente, como vos dijiste, no voy a explotar, o sea, no esperar hasta que yo explote y me pelee con todo el mundo, sino que saber cuándo, informarlo y tal vez tratar de transformar esa situación. Porque al final, o sea, cuando estamos, o sea, volviendo al tema original de todos somos uno, o sea, todo está conectado, estamos en un espacio. Si yo estoy cargado de ira, de resentimiento, de enojo, de estrés, de ansiedad, o sea, estoy influenciando el espacio alrededor. Claro.
Y puede ser que yo no sea el líder, o sea, puede ser que la Sí, que reunión yo es sea mía y parte. yo estoy en paz y yo estoy centrado, pero tengo una persona que está cargada de ansiedad y está todo el tiempo, o sea, esa persona incluso me está obligando a mí a tomar algunos de mis recursos de lo que estamos conversando para atender esa ansiedad de esa persona. Entonces, lo mejor que podemos hacer es cada uno trabajarnos para poder generar un espacio más sano para todos. Ahora, podemos atender la ansiedad de la persona. Perfecto, y podemos ponernos de acuerdo y decir, ok, atendamos la ansiedad. En los procesos uno a uno, eso es lo que a mí me toca hacer. Es como, ok, ¿cuál es tu ansiedad? Tráela, descargala, Encontrar hablala. como la causa, la fuente de la Sí, ansiedad. pero también dar el espacio para que se descargue. No Ajá. puedo decir, no, o sea, Ajá, anda a ajá. descargar la ansiedad y después hablamos cuando estés mejor. No, o sea, No. este espacio incluye el espacio para descargar la ansiedad, el estrés, la tristeza, el enojo. O sea, está bien, o sea, nada pasa. Ujú. Pero hay espacios, especialmente en el mundo empresarial, donde, ok, tal vez no podemos darle el espacio a la persona para que se descargue ahí porque no es el espacio. Entonces, ¿cómo la atendemos? Porque sí debemos de atenderla. Que a lo mejor es agarrar a la persona y decirle, mira, hagamos una cosa. Te excusamos de esta reunión. Salimos, anda. O sea, y no te excusamos como, no, así no podemos lidiar con vos. Es como, o sea, no estás en el espacio más correcto. Ujú. Idealmente todos nos damos cuenta de eso. Es como si, o sea, si yo estoy alterado, que me digan, o sea, no estás en el espacio correcto, es como, sí, tienes toda la razón. Ujú. En vez de agarrar y decir, no, ¿cómo es posible? O sea, no, tienes razón. Ujú. Tómate un espacio, salí, o sea, cuando estés listo, volvés. Ujú. Perfecto, gracias. Me retiro, cuando estoy listo vuelvo. Qué lindo. Pero todos estamos juntos, o sea, y esa es la parte que es importante. Claro. O sea, Y todos tenemos nuestras propias emociones y nuestros propios momentos. Comprender eso, vernos como una sola cosa, nos puede cambiar muchísimo. claro, ahora lo importante es que cada uno haga su trabajo, Ajá. no que sea una excusa. Ajá. ¿Verdad? No es como, yo ando emocional todos los días, entonces por eso no voy a reuniones. Es como, no, No, o sea, no se trata de eso. claro. Yo voy a hago mi trabajo y regreso, ¿verdad? Porque algo me disparó en este momento. Ajá. Perfecto, nada pasa. Incluso la ansiedad entiendo que es como no poder ir con el flujo de la vida, ¿verdad? Es como... La ansiedad es un proceso anticipatorio, ¿verdad? Entonces es un exceso de energía en el presente, usualmente causado por el exceso de pensamiento futuro, ¿verdad? De todo lo que tengo que hacer, todo lo que viene. los escenarios. Y entonces me cargo de energía para poder atender eso, pero la realidad es que no lo puedo atender todo, porque muchas cosas van a pasar mañana, en una semana, en un mes o en un año, o tal vez nunca. Nunca, ¿verdad? muchas veces nunca. Esa es la respuesta. Pero estoy cargado de energía que no tengo cómo canalizar. Ujú. Entonces, una de las formas de lidiar con la ansiedad es el ejercicio, porque literalmente descargamos energía. Pero la mejor forma de canalizar, de no generar ansiedad, es calmar la mente, para que no se vaya tan adelante. Ujú. Sí, y prestarle ese espacio, darle esa atención a ese momento, a esa emoción que quiere ser atendida, porque por eso está saliendo. Exactamente. Rodo, y al final el título que le pusimos a este episodio es como es arriba es abajo. Ujú. ¿Nos puedes contar de esa frase? Claro, el como es arriba es abajo es un principio hermético, ¿verdad? O sea, es de Hermes Trismegisto, que viene de la tabla esmeralda, ¿verdad? Entonces es un libro de filosofía muy antiguo, ¿verdad? Que tiene 7 principios sobre la vida, y uno de los principios es como es arriba es abajo, ¿verdad? Que básicamente dice que lo que está pasando, o sea, lo que pasa en el cielo pasa en la tierra, lo que pasa en la tierra es el cielo, es el concepto del fractal, ¿verdad? Que somos una parte del todo. Ajá. Lo que pasa dentro de mí pasa alrededor, ¿verdad? Ajá. Como es adentro es afuera también, ¿verdad? Se dice a veces. Entonces, y Gandhi lo decía de otra forma, ¿verdad? Sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿verdad? Es trabaja adentro primero lo que quieres ver que Y todo pase, cambia. lo que pase afuera, ¿verdad? Porque todos estamos conectados. Ujú. En el budismo se habla del principio de interdependencia, o sea, todo es uno, nada tiene existencia por sí solo, digamos, esta taza no es una taza, sino existimos vos y yo. Ajá. Porque, Para reconocer que es una taza. exacto, o sea, y porque no existiría si no fuera por las personas que usan la taza, entonces nadie generaría una taza si no hay un uso para una taza, ¿verdad? Entonces, este concepto de interdependencia o este concepto de reciprocidad es otro de los principios herméticos, pero este concepto de espejo, digamos, de lo que pasa adentro, pasa afuera, es sumamente importante reconocerlo, porque antes de yo tratar de cambiarte a vos, el ideal es primero traer la mirada hacia adentro. Claro. La mirada hacia adentro desde la conciencia, no desde el ego o la mente, porque el ego y la mente van a juzgar, y van a decir lo correcto y lo incorrecto. La conciencia es simplemente darse cuenta Ujú. qué está pasando. Y cómo yo me puedo ver en otra persona. Porque al final lo que estoy viendo
mi mundo exterior tiene todo que ver con lo que está pasando en mi mundo interior. Exactamente. Y entonces el cambio interno, de hecho, o sea, yo lo veo mucho en mis procesos, o sea, y especialmente en los ambientes empresariales, es como donde el líder cambia, la organización cambia inmediatamente. Sí. ¿Verdad? Y donde yo cambio a mi familia, la familia cambia. Ya iba a mencionar a la familia yo, porque yo lo he dicho mucho en algunos episodios y así como, eso es otra distracción, ¿verdad? O sea, como yo empezar a buscar culpables de todo, los responsables de mi historia, de esta historia que yo veo y con la que vivo, en lugar de ver para adentro. Entonces yo trato de cambiar a mi familia, trato de cambiar a mi mamá, a mis amigos, a todo el mundo, y no veo qué es lo que hay dentro mío. Y usualmente eso que me molesta tiene que ver con lo que está dentro mío. Exacto, y es que en realidad yo puedo romper el patrón desde adentro. Y en el momento que yo rompo el patrón adentro, en el momento que yo dejo de reaccionar, el estímulo ya no tiene sentido. Ya no tiene poder. Entonces el otro, a veces lo que sucede es que deja de estimular. Entonces yo te decía algo y te disparaba, yo te decía algo y te disparaba, yo te decía algo y te disparaba, te digo algo y ya no te disparas, como lo vuelvo a hacer, no te disparas, lo vuelvo a hacer, no te disparas, como que ya no lo vuelvo a decir porque ya no te disparas. Desaparece. Entonces, ¿para qué lo voy a seguir diciendo? Ahí está demasiado lo de lo que uno pone atención ya desaparece. Exacto. Me encanta, Ro. Muchas gracias por toda esta información que nos has dado hoy. Y yo creo que todas las personas tenemos esta capacidad de autoconocernos y de quitar estos patrones y transformarlos, pues, para poder potenciar más nuestra vida y todas las cosas que podemos llegar a hacer, que nos han estado limitando de estos patrones que no habíamos tal vez observado. Y creo que todas las personas con esta conversación pueden empezar a identificar los suyos lentamente, como dijiste vos, desde lo más banal, lo más a la superficie, e ir poco a poco hacia adentro. Para mí lo esencial es que se vea, especialmente al principio, como un juego. O sea, es un juego en el camino del bienestar, ¿verdad? No como un deber, o sea, tengo que hacer esto porque si no voy a sufrir. Es al revés, es como, ¿y si voy jugando con esto para ver cómo puedo generar más bienestar en mi vida? Claro. Y se lo puedo agarrar como, hey, voy a empezar a trabajar aquí, voy a empezar a ver lo otro, voy a empezar a meditar, aunque sea, siempre le digo a la gente, empiece con 10 respiraciones conscientes. Olvídese de 20 minutos al día. 20 minutos al día es una locura. 10 respiraciones conscientes. Cuando 10 se sienten bien, hago 20. Cuando 20 se sienten bien, hago 30. Cuando 30 se sienten bien, hago 5 minutos. Cuando 5 minutos se sienten bien, hago 7. Hasta que llego a 20. De repente cuando llego a 20 es como, uy, qué rico esto, quiero seguir haciendo. No quiero abrir los ojos, digo yo. Exacto. Entonces es como, o sea, para mí es importante que sea un juego, o sea, que sea un camino bonito. Ya a nosotros no nos tocó que nos metieran en este camino desde niños. Bueno, a mí sí me tocó. A vos sí, pero la mayoría ¿verdad? No tanto. Exacto, pero a la mayoría de las personas no. Entonces nos toca de grandes desarrollar esta actitud ante la vida de, en vez de sobrevivir, que es tener un trabajo, generar dinero para pagar las cuentas, realmente disfrutar de la vida, que igual implica tener un trabajo, igual implica, o sea, pagar las cuentas, pero desde el gozo, con una experiencia bonita. Qué lindo, qué diferente podría ser el mundo entero si todos hiciéramos eso. Así. Y así desde un disfrute, desde un disfrute de conocernos, a mí sí me parece, digamos, en los últimos tiempos me parece interesante, o sea, divertido como darme cuenta por qué reaccioné de alguna forma. Y entonces ya le llego y digo, mira, sí, eso que decís vos como el juego, y definitivamente cambia la sensación de todo. Y la vida misma puede ser muy, muy distinta. Y sé que la mayoría podríamos querer vivir de esa forma y no solo para trabajar para vivir. Así es, exactamente. Gracias, Rodo. ¿A dónde te pueden encontrar las personas si quisieran como escuchar más de vos o leer más de vos? Sí. Tal vez la página web y redes sociales, o sea, redes sociales es donde, especialmente mis redes personales, son personales, yo comparto lo que me da la gana compartir. Me encanta. Que realmente son pensamientos y mi filosofía de vida, que es rodolfo.carrillo en Facebook, en Instagram, en LinkedIn también, y mi página web, que es SER, ¿verdad? Que es el modelo que yo utilizo, SER, y Leader en inglés,
o liderazgoenespañol.com. Entonces, serliderazgo.com o serleadereninglés.com, cualquiera de las dos. Súper. Llega al mismo lugar. Y si alguien lidera alguna empresa y le resonó demasiada esta información, por favor escríbanle a Ro y empiecen a cambiar su mundo empresarial también. En realidad yo trabajo con el mundo empresarial porque yo creo que es el espacio donde verdaderamente vamos a cambiar el mundo. O sea, y todos podemos hacer el trabajo individual, pero es en el trabajo colectivo donde realmente podemos empezar a cambiar las comunidades, o sea, los sistemas. Y claramente en el gobierno no va a pasar, ¿verdad? Por lo menos, ojalá, pero por no. muchos años, o sea, no creo. En las ciudades es difícil porque no estamos suficientemente organizados, pero las empresas ya tienen el espacio de organización. Los beneficios del bienestar individual se ven en el bienestar colectivo, se ven en la productividad, se ven en los resultados. Entonces tiene mucha lógica. O sea, si no lo hacemos tiene mucha lógica hacerlo en las empresas por los grandes beneficios que tiene. Por supuesto, el beneficio es triple, ¿verdad? Es individual, es sistémico, o sea, de la empresa y todos alrededor. Y es que ahí volvemos a lo que hablamos hoy justamente. Exacto. Es eso, es darse cuenta que todo está unido, que todos somos uno, mientras cada uno se esté trabajando individualmente, cambiamos el mundo entero en el que vivimos. Así es. Gracias, Ro, de verdad, muy agradecida por esta conversación y gracias a ustedes por estar aquí en este episodio y nos vemos en el próximo. Chao. Si resonaste con el contenido de hoy, no olvides suscribirte y compartirlo con otras personas. También puedes encontrar más contenido en mi Instagram healthyhappiness.cr.